Hola, buenos días. Pues bueno, vamos a hablar hoy sobre el tema 9, que es el tema de endocrino, desde la perspectiva de enfermería comunitaria. ¿Vale? Entonces, bueno, soy David Casero y vamos a empezar con la clase. Este tema lo vamos a partir en dos. Un primer tema que va a estar enfocado sobre la diabetes y un segundo tema que va a estar enfocado sobre la obesidad, sobre todo. Empezamos por la diabetes. Bueno, la diabetes en España es un tema muy importante, sobre todo en el ámbito de la salud. Se estima que entre el 5 y el 18% de la población española vive con este problema. Dentro de este porcentaje, el tipo 2 es la más frecuente, que suele ser en torno al 13,8-14% de los habitantes, y que cada año esto crece con 300 a 400.000 casos nuevos y se supone que cada vez va a haber más a futuro. Esto se traduce que de cada 1000 personas, 12 aproximadamente van a tener este problema cada año nuevas. La diabetes también pues tiene un impacto bastante grande en la mortalidad y en la morbilidad sobre todo. Está asociada a 20-21%, o sea 20-21 personas por cada 100.000 que van a estar entre la mortalidad y luego esto se cuadruplica en morbilidad. ¿Vale? Es un problema muy grande que tenemos que atajarlo y esto se ataja muy bien desde enfermería, desde atención primaria. El síndrome diabético, aunque hemos visto el síndrome metabólico, el síndrome diabético es también conocido como la diabetes mellitus de toda la vida, ¿vale? Tenemos dos tipos, la 1, la 2 y luego la gestante. Abarca un conjunto de enfermedades metabólicas, ¿vale? Donde la principal es una hiperglucemia crónica, ¿vale? Esta elevación de azúcar en sangre tiene que ver con problemas de secreción de la insulina y resistencias a la insulina en los vasos. Vale, suele ser una combinación de ambas. Dentro de este síndrome, pues bueno, la diabetes tipo 1, su causa principal es autoinmune y es una destrucción de las células pancreáticas, donde se encargan de segregar la insulina, con lo cual no tenemos insulina que segregar porque las ha destruido, ¿vale? En el tipo 1 también normalmente se suele dar entre la infancia y la adolescencia, aunque pueda aparecer en cualquier edad, pero lo más frecuente es en esa edad. Y el tratamiento pues es insulina de forma externa. No hay otro tratamiento a día de hoy probado, conocido y que se esté llevando a cabo. Hay muchos a nivel de experimentales y funciona muy bien, pero no nos vamos a meter en ese tema. Tipo 2, la diabetes tipo 2. En este caso va enfocada a la resistencia a la insulina por parte de las células del cuerpo. Esto también va sumado que ese esfuerzo que están haciendo las células pancreáticas vayan agotándose y vaya haciendo una disfunción progresiva, dejando de funcionar. Es la más común, se suele dar en adultos, suele ir asociada a obesidad y a estilos de vida sedentarios y sobre todo se trata con medicamentos orales. Aunque llegado el caso de la disfunción pancreática, pues se pondrá insulina. O si no, se puede controlar con los orales. Y luego la diabetes gestacional, sobre todo es una hiperglucemia que se da durante el embarazo. Normalmente suele desaparecer después, pero hay veces que hay un tipo persistente y se queda, ¿vale? Por eso es muy importante que las embarazadas estén controladas, porque suele llevar problemas a nivel ya no solo de la madre por la hiperglucemia, sino a nivel de la gestación y del parto, porque suelen ser niños muy grandes, con dificultades para la expulsión, y suelen tener luego patología el día de mañana pues sobre diabetes, obesidad y demás. Manifestaciones. Pues la diabetes se manifiesta a través de diversas señales y diferentes complicaciones dentro del organismo. Lo normal es la hiperglucemia, que es el aumento de azúcar en sangre, ¿vale? Luego suele dar una triada que suele ser sobre todo la polidipsia, que es excesiva, la poliuria, necesidad frecuente porque se bebe mucha agua y tienes que orinar mucho para eliminar el azúcar en sangre, y comen mucho, siempre tienen hambre, polifagia, ¿vale? Luego suele ir a veces, si es tipo 1, con una pérdida de peso. En el tipo 2 no. Puede desencadenar complicaciones agudas. Dentro de la más grave tenemos la cetocidosis diabética, que es la más común en los tipo 1 y es normalmente el debut diabético que se llama, ¿vale? Y es unos cuerpos cetónicos y ácidos cuerpos cetónicos ácidos en la sangre, y esto puede dar hasta estados confusionales. Suele ser bastante grave el debut por cetocidosis. Tiene un olor peculiar como a manzana o a sidra esos pacientes.
sobre todo el aliento. Eso tenemos que verlo, sobre todo si nos encontramos un paciente así. Se va a ver mucho en la planta de endocrino, en esos pacientes. Luego, por otro lado, el tipo 2 pues suele ser un azúcar muy grande y deshidratación severa, lo que suelen tener estos pacientes. Las complicaciones pues suele ser a largo plazo y suele ser a nivel microvascular. Suele haber unos daños en la retina, en los riñones, en los nervios, ¿vale? Donde dejan de funcionar por lesión, con lo cual pues va a haber ceguera, va a haber disfunción renal y va a haber entumecimiento, dolores raros, parestesias en las partes del cuerpo por la neuropatía. A nivel macrovascular, pues los grandes vasos, pues vamos a tener sobre todo riesgos de infarto, riesgos de ACVA, accidente cerebrovascular, y enfermedades arteriales periféricas, sobre todo en las piernas y en los pies. Que ahí el pie diabético famoso que vamos a ver mucho en consulta, sobre todo en primaria y en las unidades especializadas de pie diabético de hospital. La glucosa normalmente pues tiene que estar por debajo de 126 en ayunas. Todo lo que esté superior pues ya es una prediabetes o diabetes, si se mantiene en tiempo, evidentemente. La glucosa plasmática a 2 horas con una ingesta de 75 gramos de glucosa tiene que estar por debajo de 200 a las 2 horas, ¿vale? Aquí viene muy bien sobre todo que se lleven unas rodajas de limón, porque a veces las pruebas, si es muy cargada de glucosa, sobre todo la de 100, suele dar ganas de vomitar, y chupando la rajilla de limón es verdad que no tienes esa gana de vomitar. Sobre todo lo digo por el test de Sullivan de las embarazadas, que esto se lo podemos recomendar en la consulta, es una cosa que es lo normal. Luego tenemos otras pruebas como la hemoglobina glicada, que tiene que estar por encima de 6,5, pero ese es el límite, ¿vale? Para marcarlos, y eso nos muestra los 2-3 meses anteriores a la prueba cómo está el paciente, si se ha pasado o no se ha pasado. Es una forma muy buena de controlar al tipo 2, porque el tipo 2 controlándolo con glucómetros no tiene mucha lógica, porque el glucómetro está más pensado para ponerte las dosis de insulina. Entonces lo fiable es la hemoglobina glicada en estos pacientes. Luego tenemos también la glucosa plasmática, que es el azúcar del pinchacito, y que bueno, si hay muchas dosis por encima de 200, pues sí puede ser bastante orientativa. Y luego sobre todo que tengamos proteína en orina, que no debería, que suele tener una característica, es que es una orina muy espumosa y suele ser dulce porque se expulsa la glucosa por la orina, que antiguamente es como se diagnosticaba, se chupaba la orina y al ser dulce pues veían que era un diabético. Vale, ¿cómo abordamos esto? Pues a ver, el abordaje se centra en controlar sobre todo los niveles de glucosa en sangre, que es lo más principal. El tipo 1 con insulinas exógenas, monitoreos y con el glucómetro, y sobre todo una buena alimentación y ejercicio. El tipo 2, sobre todo hay que modificar los estilos de vida, y esto es vital que lo hagamos en la consulta de enfermería, citárnoslo con tiempo, las sesiones que haga falta, y poco a poco ir cambiando el hábito de vida alimentario, el hábito de vida de ejercicio, las pastillas que se las tome bien, y cambiar esas pequeñas cositas que suelen hacer, que no suelen hacer sobre todo, ¿vale? Hay que controlar muy bien si se toman medicamentos orales como la metformina, la sulfonilureas y los inhibidores, ¿vale? Esto sí es importante que lo tratemos en la consulta, veamos si se toman bien las pastillas, efectos secundarios y demás. Y sobre todo que enseñarles a ponerse la insulina, es vital que aprendan a ponerse bien la insulina, los sitios, los tipos de insulina, cómo no mezclarlas o cómo mezclarlas y demás. Y en la diabetes gestacional hay que hacer un control estricto. Deberían de venir todos los meses a consulta. Peso, tensión y azúcar. Al menos es lo que yo hacía en mi consulta. Es una sobrecarga, pero prefiero tenerlo así. Porque al final son 10 minutos de consulta, no te come nada, tampoco vas a evitar a otros pacientes. Sin embargo, la embarazada hay que tenerla bastante controlada, porque el riesgo de una paciente que esté diagnosticada de diabetes gestacional es bastante complicado, ¿vale? Entonces, entre la matrona y la enfermera o enfermero de la consulta de primaria, pues se puede hacer un trabajo muy bueno, una visita al mes, y si es necesario más visitas, pues más visitas. Y sobre todo estimularla, que haga dieta, una dieta acorde a una embarazada, y ejercicio. Y en el caso de que se tenga que poner insulina, pues enseñarla y educarla. La prevención pues es prácticamente lo que hemos estado viendo, estilos de vida, que hagan ejercicio y manejo de las glucosas,
y sobre todo que detecten posibles complicaciones, ¿vale? Porque es verdad que la prevención en este aspecto es muy barata, es muy útil, es muy eficaz, y si no se hace bien o el paciente no la sigue, el gasto sanitario es muy grande, llegando a triplicar el paciente normal crónico, pero que no sea diabético. Ojo, un crónico, un paciente sano, esto es estratosférico, ¿vale? A nivel de complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Pues a ver, dentro de las agudas tenemos sobre todo la cetocidosis diabética, que es principalmente en tipo 1 y es una hiperglucemia muy marcada donde el cuerpo no es capaz de metabolizar ese azúcar y metaboliza las grasas. Entonces, ¿qué pasa? Que hace una acetona y hace cetosis, y esa acidosis metabólica disminuye el pH de la sangre y va a hacer que tengan vómitos, dolores abdominales, respiraciones rápidas y profundas. Es la respiración de Kussmaul, para que lo sepáis, y sobre todo confusión. Incluso puede morirse el paciente. Este estado hiperosmolar de hiperglucémico y con los cuerpos cetónicos por las nubes también puede pasar en los tipo 2. Es más raro, pero puede pasar. Suele haber unas hipoglucemias extremas con unas deshidrataciones muy grandes. Es la diferencia que da con el otro paciente. No tienen tanta deshidratación, tienen más otros síntomas. Y sobre todo hay una alteración del estado mental, ¿vale? Dentro de la deshidratación, en el tipo 1, si tienen mucha polidipsia, también puede darse la deshidratación, ¿vale? Entonces hay que controlar mucho estos pacientes, porque es verdad que como debuten o hagan un síndrome cetónico, son muy complicados y se puede complicar todo muy rápido. Es verdad que reaccionan bien a las insulinas, reaccionan bien a los sueros, pero hay que tener mucho cuidado. Los síntomas, sobre todo, sed intensa, debilidad, confusión, convulsiones y coma. El coma glucémico, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues la glucosa desciende a niveles extremadamente bajos en sangre, y esto puede pasar por dosis excesivas de insulina a veces o por medicamentos que se están tomando de más, ¿vale? O saltarse comidas y pincharse, realizar ejercicio y pincharse, no tomar hidratos de carbono en las dietas, hacer una dieta cetogénica o consumo excesivo de alcohol, que también suele pasar. Las dietas cetogénicas en diabéticos son peligrosísimas. De hecho, no les recomendaría a ningún paciente yo una dieta de esas siendo diabético, y sobre todo si no está controlado por un nutricionista. Es muy complicado en un paciente diabético un tipo de dieta de esas, y más si lo combinamos encima con ejercicios, ¿vale? Síntomas, pues pérdida de conciencia, los mismos síntomas que antes, con la sudoración, temblores, confusión, irritabilidad y visión borrosa. Muchas veces empiezan así, es como una hipoglucemia normal. Luego va con convulsiones, coma e incluso daño cerebral. Entonces es muy importante que adiestremos al paciente en todos estos síntomas y a la vez formemos a la familia para que los reconozcan y sepan actuar, ¿vale? Porque necesitan un apoyo y necesitan cambiar unos hábitos de vida alimentarios en la casa, que tienen que colaborar todo el mundo, porque si no es muy difícil, sobre todo en el tipo 2. Complicaciones crónicas. Pues las complicaciones crónicas suelen ser por la exposición a esa glucosa en sangre, y van haciendo esas complicaciones que hemos visto antes y ese daño microvascular y macrovascular. Dentro del microvascular tenemos la retinopatía diabética, ¿vale? Es la más, daña esos vasitos, daña todos los vasitos del ojo y va a provocar ceguera, glaucoma y cataratas. Esto es muy frecuente en el tipo 1, no tanto en el tipo 2, pero glaucoma y las cataratas sí. Y la ceguera con el tiempo también, pero sobre todo suele ser tipo 1. Nefropatía diabética, sobre todo los daños en los riñones, y va a generar una insuficiencia renal. Normalmente estos pacientes terminan en diálisis o con un trasplante. Y luego la neuropatía diabética, que va dañando las terminaciones nerviosas distales, sobre todo de los pies, a veces también de las manos. Y va a hacer un dolor, entumecimiento, debilidad, pérdida de la sensibilidad. Y sobre todo pueden tener también algún problema digestivo, pero sobre todo es a nivel de las extremidades.
Las complicaciones macrovasculares, pues sobre todo la enfermedad cardiovascular, el infartos, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares como ictus o ACVAs y sobre todo enfermedad arterial periférica. Esta, ¿qué es lo que va a hacer? Reduce el flujo sanguíneo en las extremidades, de encima no sentimos dolor porque nos hemos cargado el nervio o notamos cosas raras, con lo cual al final te acostumbras a esas cosas raras y pasas, que es lo que suele pasar, y terminan haciendo roces, heridas, úlceras. Estas úlceras, como no riega bien en la sangre, son muy tórpidas en la evolución y habrá que ver qué afecta, si sobre todo es a nivel venoso o arterial. Si es arterial, pues tendremos esas úlceras en sacabocado redonditas muy dolorosas, y si es a nivel vascular, pues tendremos unas úlceras muy grandes, extendidas, muy tórpidas también de curar. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues que al final se terminan amputando esos dedos, sobre todo los dedos de los pies, ¿vale? Se suelen ir perdiendo y hay que amputarlos por infecciones o porque se ha estropeado el tejido, y en los hombres suele causar también impotencia. Complicaciones, pues si todo esto le sumamos, esos roces, esas heridas, esas úlceras, se pueden sobreinfectar, y el paciente diabético es muy fácil que tenga infecciones o sobreinfecciones porque su sistema inmune está alterado precisamente por la hiperglucemia. Y las infecciones más normales suelen ser a nivel urinario y a nivel fúngico. Pensar, donde hay azúcar, las bacterias crecen, ¿vale? Normalmente es lo que más suelen digerir y suelen comer. Y suelen ser infecciones muy graves y muy difíciles de tratar, porque como no tienen un riego correcto, es muy difícil que llegue el antibiótico, es muy difícil que lleguen lo que tengamos que darles. Y aparte, suelen tener una resistencia también a la introducción a la farmacodinámica y a la farmacocinética del fármaco, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Los niveles de glucosa, sobre todo, hay que intentar que estén en niveles normales, porque es verdad que mejora a ese paciente bastante rápido si esos controles de azúcar están controlados frente a los que no. Y sobre todo, pues bueno, que es una cosa que tenemos que hacer nosotros mucho en consulta, y tenemos que hacer muchísima educación para la salud en este tema, porque es verdad que es vital y cada vez hay más. Dentro de las otras complicaciones, como ya hemos explicado, el pie diabético con las úlceras y las heridas en los pies, tienen que vigilárselos, tienen que secárselos muy bien y verlo todos los días. Y tenemos que ver al paciente diabético cuando venga a consulta a los pies. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos tiempo, se nos pasa, no nos acordamos, y suele ser cuando vienen ya con problemas que se podían haber prevenido. Hay que ver las gomas de los calcetines, incluso recomendarles que corten las gomas para que no haya un corte de riego también, porque suele ser otra de las causas que suelen dar bastante problema a los pacientes diabéticos. Dentro de estos también los problemas dermatológicos, de infecciones en la piel, infecciones por dermatopatía diabética, que son unas escamaciones marrones así en la piel. La necrolisis o necrobiosis lipoídica, ¿vale? Que son lesiones elevadas, brillantes en la piel y en las piernas, son como unas plaquitas, causadas por la degeneración de colágeno, ¿vale? Y eso es muy típico de estos pacientes. Y sobre todo que tengan áreas inflamatorias en la piel. Que tenemos que tener, por eso hay que vigilar tanto la piel, sobre todo lo que es tapa el calcetín a estos pacientes. Y suelen tener también problemas dentales, periodontales y caries, ¿vale? Por el crecimiento sobrebacteriano de la placa bacteriana. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar como enfermeros o enfermeras? Pues sobre todo que sepan que son diabéticos, explicarles la enfermedad, que cumplan el tratamiento, que no pueden cansarse de pincharse la insulina a los que se tomen insulina, porque es lo que va a hacer que realmente tengan una vida normal, ¿vale? Hay que enseñarles cómo es su tratamiento dentro de los límites, si se pueden o no se pueden manejar las dosis de insulina, reducir o aumentar dependiendo de si ha hecho ejercicio o no ha hecho ejercicio, lo que ha comido, ¿vale? Sobre todo que estén en sobreaviso cuando haya presencia de sobreinfecciones o infecciones de orina, que mencionen frecuentemente, que les escueza, que tenga un olor peculiar, ¿vale? Que aprendan a controlarse y a ver sobre todo la glucosa alta o las bajadas de glucosa, que se empiecen a dar cuenta de lo que pasa, que coman bien, que hagan ejercicio,
¿vale? Y sobre todo los síntomas de la hipoglucemia, los mareos, sudoración, la pérdida de visión, tienen que tenerlo muy claro, porque es la forma de que tienen de prevenir ellos que no se caigan o hagan un desmayo y se abran la cabeza con el suelo. Vale, la enfermedad vascular periférica. Esta enfermedad es una condición que afecta a los vasos sanguíneos, sobre todo distales, los que están fuera del corazón y el cerebro, principalmente inferiores, ¿vale? Desde comunitaria, pues el enfoque principal es la prevención, el manejo y sobre todo la educación del paciente para mejorar su calidad de vida y reducir el riesgo de complicaciones. La causa, pues normalmente suele ser aterosclerosis. Esto ya lo vimos en el capítulo de cardio, si no iros y volver a verlo. Son placas de acumulación de grasa, de colesterol en las arterias que provocan estrechamiento, obstrucciones o incluso émbolos, ¿vale? Estos factores de riesgo, pues sobre todo es que fumen. La gente, evidentemente, estamos hablando de diabéticos, pues van a ser diabéticos, que tengan hipertensión y encima dislipemias o hiperlipemias y obesidad y sedentarismo. Entonces va muy influenciado, si os dais cuenta, al tipo 2 más que al tipo 1. ¿Vale? La presentación de los clínica o de los síntomas que tienen estas enfermedades, pues suele ser una claudicación intermitente. ¿Y esto qué significa? Pues que van a tener dolor y calambres en los músculos de la pantorrilla, que suele aparecer al caminar y se alivia con el reposo. ¿Por qué? Porque no llega el riego. Entonces el tejido sufre por el estrés de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta enfermedad va progresando con el tiempo, va generando dolor en reposo también, incluso por la noche. Y a partir de ahí es cuando empiezan a salir las heridas, las úlceras. Y son úlceras que no cicatrizan, son muy tórpidas. Te puedes tirar años para cerrar una herida de esas y incluso algunas no llegan a cerrar nunca. Yo he tenido pacientes en la consulta que hemos probado de todo y al final la única forma era que caminaran aunque les doliera, medias de compresión, vendajes compresivos modernos y uso de parches y de sustancias como platas y tal si no son alérgicos para que no haga sobreinfecciones, ¿vale? Y es verdad que como le duele y no pueden andar, pues es una pescadilla que se muerde la cola. Y luego las lesiones tróficas, sobre todo de las uñas, de los pies, de la piel, en las puntas donde se empiezan a engrosar, se empiezan a levantar esas uñas y unas uñas engrosadas como con estrías, ¿vale? Que no tienen que ver con contaminación por hongos, ¿vale? Aunque se suele dar, porque no se secan los pies, mantienen la humedad y se suelen coger hongos, incluso llagarse, ¿vale? Porque no se enteran del dolor, ahí no les duele. Luego seguimos, pues tenemos que hacer una buena historia clínica y una buena exploración cada vez que vengan a consulta. Entonces, para los pacientes de este tipo diabético se suele usar el índice tobillo-brazo, ¿vale? Y se compara esa tensión entre el tobillo y el brazo para ver cómo funcionan esas arterias y ver qué diferencia hay a nivel de riego. Lo suyo, pues una arteriografía o un angiotac sería la siguiente prueba de diagnóstico. Después de esto, seguimos trabajando a nivel de la educación y la prevención. Es muy importante que vean los factores de riesgo, controlen, como veremos más adelante, el hábito alimentario, ejercicio y dejar de fumar sobre todo, y la promoción de hábitos saludables. Sobre todo que hagan ejercicio y una dieta equilibrada, hidratación. Aunque son pacientes que suelen beber mucho, suelen estar deshidratados porque mean mucho, ¿vale? Precisamente para eliminar ese azúcar, como hemos dicho. Manejo de síntomas, sobre todo técnicas para manejar el dolor, técnicas de relajación, los tratamientos orales o pinchados y sobre todo cómo prevenir las úlceras y cómo curar las úlceras. Tenemos que enseñarles a ellos o a la familia para que les curen en el tiempo que nosotros no vamos a poder curarles, ¿vale? Entonces es importante que sepan hacerlo y que lo hagan de forma regular. Y hay que monitorizarlo. Cada vez que vengan a consulta o vayamos nosotros a su domicilio, tenemos que verlos enteros. Sobre todo los pies, importantísimo, hablar con ellos, hacerte todo el bagaje de pruebas. Y lo normal es un electro cada 6 meses, glucemias, la glicada cada 3 o 6 meses si no está bien controlada, máximo 6 meses. Es como se debería controlar el paciente. Y el peso. O si no tenemos un peso por el domicilio, al menos una cinta métrica y pliegues, que es muy fácil de hacer, aunque tiene más trabajo que la báscula, pero es mucho más fiable.
Y hay que evaluar sobre todo la movilidad y el caminar, porque en pacientes que se van formando como no sienten el dolor, las uñas les van creciendo, no van pisando bien, se va deformando las articulaciones también, con lo cual, o heridas que no les dejan andar bien y hacen lesiones en otros sitios, por ejemplo las rodillas por pisar mal, el tobillo por pisar mal, o golpes que no se han dado cuenta. Yo tuve un paciente que pisó un clavo y no se enteró de la neuropatía periférica que tenía y vino con una infección brutal en el pie. La microangiopatía diabética es otra complicación de la diabetes y es la que afecta a los vasos pequeñitos, como hemos dicho, arteriolas y capilares. ¿Qué es lo que hace? Pues el proceso es muy complejo, aunque se desencadena por esa hiperglucemia crónica. La elevación persistente de esa glucemia en sangre va a generar unos cambios metabólicos y estructuras en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se daña la pared y esa pared de revestimiento de teflón no la tenemos y esa va a generar una cascada de eventos donde se va a engrosar esa membrana basal que produce la acumulación de glicadas, ¿vale? Avanzadas. Se va formando un exceso de glucosa, se va uniendo a proteínas lipídicas y al final va haciendo una acumulación y un engrosamiento en las membranas capilares, lo que dificulta, y esa inflamación y ese engrosamiento va a dificultar el intercambio de gaseoso, sobre todo oxígeno y nutrientes, entre el vaso y el tejido. ¿Qué es lo que genera? Va a generar hipoxias en los tejidos. ¿Y la hipoxia qué es lo que genera? Un estrés oxidativo. Y genera un déficit nutricional y de oxígeno en ese tejido, con lo cual se van a dañar las células, tanto endoteliales como del tejido diana. Si es un ojo, un ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa inflamación, ese desengrosamiento, ese daño por falta de inanición y de oxigenación hace que se segreguen citocinas. Y esas citocinas, como vimos en otros temas de inmunidad, van a generar un proceso inflamatorio todavía mayor, ¿vale? Porque es una cascada lo que van a hacer y van a hacer que se dañen cada vez más, todavía más los vasos sanguíneos, con lo cual es una pescadilla y se muerde la cola. Es verdad que es a largo plazo, pero al final terminan con retinopatías, nefropatías, neuropatías, ¿vale? Que es lo que genera ese daño en el riñón, que deje de funcionar el riñón y hasta la pérdida del riñón entero, que se queden ciegos o que les vayan amputando los dedos de los pies. Seguimos. ¿Cómo se puede manifestar de alguna forma la retinopatía? Vale, pues la retinopatía, vamos a verla en profundidad, es una pérdida de visión, ¿vale? Por esa inflamación de los vasos y de los engrosamientos y del daño celular. ¿Qué es lo que vemos? Pues una visión borrosa con manchas oscuras en el campo visual. Moscas, podríamos decir de alguna forma también para que lo veamos. Y se van viendo una pérdida de visión. No tiene por qué ser moscas movibles, sino que pueden ser puntos negros donde el campo de visión en ese punto no ven, ¿vale? La nefropatía diabética, sobre todo, va a afectar a lo que es el riñón, va a hacer que se empiece a excretar cada vez proteínas de mayor tamaño que van lesionando ese glomérulo, va a haber una hipertensión y un edema en esa parte. Y luego tenemos sobre todo la neuropatía diabética, con el dolor, el entumecimiento, el dolor neuropático, la pérdida de sensibilidad, ¿vale? ¿Cómo se diagnostican? Pues con exámenes de fondo de ojo y fluoresceínas, con exámenes de orina y función renal y pruebas de función renal y sobre todo con pruebas de conducción nerviosa a nivel de neuropatías diabéticas. No hay mucho más para diagnosticarlo. Es verdad que se diagnostica fácil estas enfermedades. ¿Cómo se previene, se hace el tratamiento, el manejo? Pues sobre todo controlar la glucemia, controlar la hipertensión, controlar las dislipemias y sobre todo si ya tenemos una enfermedad de este tipo de retinopatías, de neuropatías, sobre todo hay que intentar que no avancen y que no haya complicaciones vasculares o microvasculares. Se puede hacer en la retinopatía coagulaciones con láser, inyecciones vítreas o intravítreas. En la nefropatía pues se pueden utilizar medicamentos que no dañen, ¿vale? El riñón más y protejan los riñones, por ejemplo los ARA2 frente a otras pastillas que son bastante buenos para el riñón. Y dentro de la nefropatía de la neuropatía diabética, pues alivio del dolor sobre todo,
gabapentina, pregabalina, que anden muchísimo, y medidas de compresión si son útiles, ¿vale? Para las venosas. Si son arteriales no está muy indicado las medidas de compresión, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con lo que mandamos, ¿vale? Sobre todo hay que ver al paciente y explorarlo bien, ¿vale? O incluso mandarlo a unidades especializadas de hospital. La prevención. Pues bueno, la prevención es lo que estamos haciendo. Al final, control de glucosa, hábitos, modificar los hábitos, y la educación del paciente es lo principal. Sobre todo que dejen de fumar y de beber, y que empiecen a tener una alimentación buena y hacer ejercicio. Las personas con diabetes y el ejercicio van muy ligado de la mano. Entonces tienen que tener una alimentación sobre todo muy controlada, sobre todo carbohidratos complejos, con granos enteros, a ser posible integrales, verduras y legumbres. E intentar que no coman harinas refinadas ni azúcares añadidos. Todos los alimentos que tengan bajo índice glucémico, ¿vale? Es mejor la avena que el trigo, por ejemplo. Aunque engordan tienen un poder calórico muy grande, es verdad que tardan mucho tiempo y no hacen picos de glucemia. Lo que intentamos es que no tengan picos de glucemia y que se mantenga esa glucemia lo más estable posible en largo tiempo. Por eso los índices glucémicos bajos de los alimentos. Lo normal, pues sí, que intenten no picar entre horas, que no coman azúcares, sobre todo azúcares refinados y azúcares malos. La grasa, pues no debería de haber problema, pero que tiendan a ser monoinsaturadas o poliinsaturadas sobre todo, y limitar las trans, eso es importante, sobre todo en el tipo 2. Y que coman proteína, porque sacia mucho, pero controlada. O sea, no pueden comer una ingesta proteica enorme porque pueden hacer cetoacidosis o por el consumo de las proteínas. Y sobre todo proteinurias que vayan dañando ese riñón, ¿vale? Entonces las grasas por la cetoacidosis, las proteínas hay que controlarlas mucho, pero tienen que comer, y hidrato de carbono tiene que comer para evitar la cetoacidosis, ¿vale? Que no digieran las otras proteínas como energía, sino como construcción de cuerpo, ¿vale? Respecto al alcohol, es importantísimo que dejen de beber, ¿vale? Porque va muy ligado a las hipoglucemias, ¿vale? Y sobre todo cuando tienen el estómago vacío. Si toman alcohol, que sea siempre con algo de comida, 2 dedos de vino y poco más. Aparte de eso, en enfermería tenemos que hacer mucho hincapié en el ejercicio físico, ¿vale? Sobre todo si son niños o adolescentes, mínimo 60 minutos diarios, ejercicio cañero, ¿vale? Aeróbicos y anaeróbicos. Hay que fortalecer y hacer masa muscular. Recordar, ejercicio aeróbico alarga la vida. Ejercicio anaeróbico mejora la calidad de vida en el momento, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un balance entre las dos cosas. Gente de edad adulta hasta los 64 años, por poner algún filtro en medio, pues se recomienda 150 minutos, 3 veces a lo largo de la semana, esos 150 minutos, ¿vale? Y al mínimo 75 que sean vigorosos, ¿vale? A la semana. Igual, en las dos tendencias, tanto fortalecimiento como aeróbico. Eso hay que trabajar mucho aquí, la flexibilidad, que es una cosa que la gente no suele trabajar, pero también está ligada a la calidad de vida, ¿vale? Y en la gente mayor más. La gente mayor son 150 minutos igual a la semana, pero de ejercicio moderado. No podemos meterles a hacer alta intensidad si no están entrenados. Y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con la movilidad que tengan, la independencia y prevenir las caídas, ¿vale? Eso es muy importante, tenemos que ver cómo son. Los fármacos. Los fármacos, sobre todo enfocados a tipo 2, ¿vale? Tenemos muchos fármacos que pueden interactuar con los fármacos de la diabetes, o incluso tener problemas y desencadenar el día de mañana diabéticos tipo 2, por ejemplo los antipsicóticos como la clozapina para la esquizofrenia, algunos betabloqueantes, los IECAs, aunque no tanto. Los diuréticos sí están muy ligados a ese daño renal, ¿vale? Los anticonceptivos orales, los glucocorticoides, algunos antibióticos como por ejemplo las ciclosporinas, óxidos nicotínicos, tenemos que tener mucho cuidado. Los antirretrovirales también dañan muchísimo. Algunas hormonas, por ejemplo, esto se suele ver mucho en
gente que hace deporte y se chuta, suelen luego tener muchos problemas de diabéticos, y sobre todo los que se están ahora chutando con pequeñas dosis de insulina porque tiene un poder anabolizante, y a pequeñas dosis, y es verdad que luego generan esas resistencias y dejan de funcionar el páncreas y es muy peligroso. Con lo cual también es verdad que seca y te hace perder peso más rápidamente y te fibra más, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque la gente lo está usando y luego tienen unos problemas enormes porque encima beben alcohol y suelen meter más sustancias, la alimentación no suele ser idónea, con lo cual estamos teniendo bastantes problemas en las urgencias con este tipo de intervenciones a nivel de farmacología. Bueno, a nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria, pues creo que lo hemos visto a lo largo del vídeo. La primaria, sobre todo, modificación de estilo de vida, dietas saludables, ejercicio regular, control del peso, educación y sobre todo intervenciones comunitarias para dejar de fumar o aprender a hacer hábitos saludables. Sobre todo, hacer mucho hincapié en la alimentación, ¿vale? Sobre todo en el tipo 1, tenemos que enseñarles muy bien. Y que se miren mucho los pies y que se sequen muy bien. La prevención secundaria ya iría a esta parte enfocada a la prevención secundaria, que se miren los pies, los cribados, que se controlen, que se tome la medicación, que miren esos factores de riesgo, ¿vale? Y enfocada sobre todo a la detección temprana y monitoreo temprano de esos pacientes para que no haya complicaciones, mientras que la terciaria ya estaremos en un tratamiento integral, personalizado, de un paciente crónico, donde ya está establecido los daños, ya hay daños a nivel micro y macro, ¿vale? Seguimos educando al paciente, tenemos que rehabilitar a ese paciente, intentar que las complicaciones neuroperiféricas no afecten o afecten lo mínimo posible, o enseñarles a vivir con esa ceguera o con ese problema de diálisis o de un riñón que se ha tenido que donar, ¿vale? Bueno, la segunda parte es la de la enfermedad, por llamarlo alguna, obesidad sobre todo, ¿vale? Y el bocio, aunque sobre todo en España es obesidad. Normalmente pues es un trastorno metabólico crónico muy multifactorial por una acumulación excesiva de tejido adiposo en el cuerpo. Peligroso, la abdominal, como vimos en cardio. Esto lo hemos visto mucho en el tema de cardio, sobre todo con el síndrome metabólico, y en el tema de cáncer, porque también genera bastantes patologías, ¿vale? Entonces no voy a ir muy rápido en este tema, voy a ir a lo principal y os recomiendo que veáis los otros vídeos si no, ¿vale? Sobre todo composición composición corporal con plicómetros y la cinta métrica antes que la báscula, ¿vale? Como vemos, dependiendo de dónde sea la grasa, vamos a tener unos riesgos u otros. Sobre todo, la peligrosa es la central y la abdominal, ¿vale? Suele ser la tipo androide, o sea, masculina. Y sobre todo cuando supera los 102 centímetros en la tripa, o 88 centímetros, las mujeres tenemos mucho más margen que ellas, pero es verdad que nosotros solemos coger mucho más que ellas en esa zona. Esa zona va a ir asociada también con una hipertensión y con la diabetes tipo 2, ¿vale? En contraste, pues las mujeres en la ginoide, pues es verdad que no tiene tanto problema ni resistencias, con lo cual no es tan peligrosa. La sarcopénica, esa obesidad sarcopénica se caracteriza por una disminución de la masa muscular y se cambia por tejido graso. Eso suele dar a gente mayor y es muy peligrosa, muy limitante porque pierden esa masa muscular y hay que evitar que la persona mayor pierda esa grasa. O sea, pierda ese músculo y lo cambie por grasa. Hay que hacer que esos pacientes sigan haciendo ejercicio, que ingesta de proteínas adecuada para su edad y su peso, porque si no van a ser pues ancianos frágiles, caídas y deterioros funcionales, como suele pasar en la gente mayor o en la gente con patologías de cáncer en estadios finales, ¿vale? La obesidad monogénica es muy poco común y está relacionada con el apetito y con el metabolismo, sobre todo con la leptina o la grelina, esas dos hormonas, que es muy importante que aprendamos a diferenciarlas. ¿Por qué? Porque suele controlar la ingesta y las ganas de comer y las ganas de no comer, o sea, cuando estoy saciado comiendo, ¿vale? Entonces es muy importante
que los pacientes no coman de forma compulsiva, coman despacito, con unos horarios, estos pacientes con unos horarios muy marcados y muy controlados, ¿vale? Y bueno, podemos tener enfermedades secundarias a otras, por hipotiroidismos, Cushing y demás, o tratamientos con corticoides, ¿vale? Importantes, los IMCs, recordar que es una medida muy útil, pero no es válida para todos los casos. Si es un paciente que tiene mucha musculatura, aunque esté con sobrepeso, nunca va a ser tan fiable como un plicómetro o una cinta métrica. Bueno, en la epidemiología o la prevalencia en España, pues lo hemos visto antes un poquito, es muy parecida a la de la diabetes tipo 2, donde tenemos un 16% de población adulta española con obesidad alta, ¿vale? No mórbida, pero sí alta, donde las mujeres están más o menos a la par, en un 15,5, un punto menos, y va en función mucho de comunidades autónomas, aunque hay algunas comunidades, por ejemplo Murcia, Asturias, Andalucía, que se van casi el 20%, y Navarra y Madrid están en el 13%. La obesidad pues no es un problema en la población adulta general, pero sí puede afectar a la población infantil, porque se está viendo que últimamente la población infantil está tendiendo a un sobrepeso cuando no debería de tenerlo. Aún así hay que controlar a los niños en las revisiones del niño sano y hacer hincapié en que hagan deporte, en que hagan saludables. No es prohibir de todas las cosas, pero sí que se las den con lógica a los padres, ¿vale? Y hay que ver también qué estado socioeconómico tienen esos padres, ¿vale? El impacto, pues sobre todo es a posteriori, cuando ya sean mayores, con enfermedades cardíacas tipo 2, la diabetes, o hipertensiones, incluso algún tipo de cáncer, como hemos visto en otros temas. La obesidad y el deporte, pues va muy ligado, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado, como hemos dicho, con los IMCs, ¿vale? El deporte bien hecho, sin ser agresivo, lo suyo de 3-4 días a la semana, una media de 150 minutos a 200 minutos por semana, sería lo recomendable para mantener a esa persona saludable, siempre y cuando la ingesta calórica sea acorde. La diferencia entre peso ideal y peso saludable. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta en la consulta, porque nos lo hacen mucho los pacientes. Peso ideal es el que se define como el peso que corresponde al IMC, dentro de un rango considerado como normal o saludable, que suele ser entre 18,5 y 24,25. Sin embargo, esto solo está acorde con el IMC, y hemos dicho que el IMC se equivoca, y se equivoca mucho, sobre todo si están personas con alta musculatura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El concepto está como un poquito a nivel de estética o superficial. El peso saludable es al revés. El peso saludable es aquel peso corporal que permite mantener un estado óptimo de salud física, mental y metabólica. Este es el que tenemos que tener claro en la consulta, y este es el que tenemos que llevar a los pacientes, no el otro, ¿vale? Este es el que nos vale a nosotros para que la persona esté sana. Es un concepto que va mucho más allá de la báscula, va mucho más allá de factores de salud, ¿vale? Y sobre todo se va a fijar en la grasa corporal, la cantidad de masa muscular, la distribución de esta grasa, ¿vale? Y es el que, bueno, pues casi todas las asociaciones españolas, médicas, enfermeras, es con el que se suele trabajar ahora, y se está quitando el otro IMC, por decirlo de alguna forma. Para ello, pues tenemos que controlar ese paciente y hacer unos estados de vida que sean muy útiles, y una alimentación y un ejercicio muy útil para estos pacientes. Los riesgos que tenemos pues normalmente las personas obesas suelen ser sedentarias muchas veces, no todas, pero sí suele pasar. Suelen tener dietas desequilibradas, puede haber algún factor genético, puede haber factores socioeconómicos, y puede haber factores de estrés y de salud mental que te hagan comer más, o que engordes por corticoides, o que no bebas suficiente agua. Y esto es lo que tenemos que preguntar. Esto sería la entrevista que tenemos que hacer en el centro de salud, y hacer una buena historia clínica para ver al paciente en su forma holística, y a partir de ahí ir atajando uno a uno, poco a poco, los cambios. Si cambiamos todo de golpe, normalmente lo dejan. Entonces tenemos que fidelizar a ese paciente.
Las enfermedades las hemos visto, cardíacas, metabólicas, respiratorias, esqueléticas por el sobrepeso y psicológicas porque no se van a ver bien, ¿vale? Entonces tenemos que tener también cuidado con esto. Bueno, esto es la tabla de IMC, ¿vale? Que voy a pasar un poquito por encima de ella para que lo podéis parar el vídeo si queréis a coger apuntes. Y bueno, a nivel de prevención pues tenemos lo mismo, primaria, secundaria y terciaria. Van enfocadas a la primaria sobre todo a que no se hagan obesos y esos hábitos de vida. La secundaria van a que bajen de peso, a que se quiten esos problemas, a que no aparezcan otras patologías asociadas, o si tienen una cirugía pues a tratar esa cirugía en el corto plazo. Y la terciaria van enfocado a esas obesidades mórbidas, esos tratamientos crónicos, esas patologías crónicas a nivel muscular, a nivel articular, a nivel cardíaco, ¿vale? Con los apoyos que tengan que hacerse de estos pacientes. O si han tenido un cáncer o han desarrollado otra patología concomitante a la vez. El rol de la enfermería es pues lo que estamos hablando, ese abordaje de la obesidad por todos los patrones, multifacético por decirlo de alguna forma, con las etapas, con la prevención en el punto de mira y sobre todo que no recaigan y hacer mucho empoderamiento del paciente, muchísima educación de hábitos saludables como la alimentación o el ejercicio, y también sobre todo jugar ese papel de apoyo, ese papel de control, ese papel de ánimo a ese paciente en cita a cita, en consulta a consulta, las veces que haga falta, ¿vale? Yo sí os animo a que aprendáis a usar un plicómetro porque es la mejor forma de hacer este tema. Hay que prevenir sobre todo las enfermedades que van a generar estas enfermedades, ¿vale? Y trabajar con el médico, trabajar con el fisio, trabajar con un nutricionista sería lo ideal. Incluso trabajar a nivel de psicología también vendría muy bien porque estos pacientes suelen tener también necesidad de ese apoyo psicológico. El seguimiento, pues lo normal es cada 15 días, semana, 15 días. Yo solo peso el primer día de consulta y no vuelvo a pesar por lo menos hasta los 3-4 meses de tal. Si es verdad que uso el plicómetro una vez al mes y sobre todo la cinta métrica, ¿vale? Y mucho apoyo, que un día recae y no pasa nada, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tenemos que ser flexibles con estos pacientes porque no es fácil el cambio de conducta ni el refuerzo de esa conducta es fácil porque muchas veces al principio se pierde mucho peso por la pérdida de agua, pero luego después no. ¿Vale? Hay que controlar mucho esos estímulos, aconsejar de forma clara que no sean dietas muy enfarragosas, muy difíciles al principio, y hay que pactar con él y con la familia, es muy importante la familia en este aspecto también. Bueno, la Unión Europea tiene muchísimas estrategias que son las que se llevan ahora por plan de salud, como la obesidad infantil, control de la actividad física de la población, hay muchos proyectos de investigación. Y bueno, a nivel del bocio y hiperhipotiroidismo, esto normalmente recae más en la consulta médica y en la consulta endocrinológica que en la consulta de enfermería, aunque sí hay veces que tenemos que ver, muchas veces se detecta en niños alguna cosita en las revisiones y tenemos que estar atentos a ello, ¿vale? A nivel del bocio, pues un agrandamiento porque no entra el tiroides, no entra el yodo y entonces lo que hace es crezco de tamaño para captar más, ¿vale? Normalmente suelen ser, en España cada vez hay menos, algunas zonas muy aisladas donde no hay yodo, por ejemplo en la montaña, normalmente se suele meter sal yodada y se acabó el problema. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que es la afectación de la T3 o la T4 que va para arriba o para abajo, ¿vale? Entonces ahí sí es un problema porque suele haber muchas patologías derivadas del hipotiroidismo, como el cretinismo, lentitud en el pensamiento, hay un mixedema también que suele pasar, suele ser gente que se cansa o que aumenta de peso rápidamente, suelen ser lentos a nivel neurológico, puede haber algún retraso dependiendo de la etapa que se dé a nivel intelectual, ¿vale? Tratamiento, pues suplementación con yodo, suplementación con T3 o T4 con las hormonas, corrección dietética,
Si hace falta una intervención quirúrgica, y no hay mucho más en estos temas a nivel de enfermería comunitaria, salvo el aconsejar los suplementos de pues la sal que sea yodada, de que se tomen bien las pastillas, explicar en llegado el caso o hacer los curetajes de la intervención quirúrgica, y sobre todo que bueno, pues una enfermedad que no se tiene muy buena solución y no pasa nada. Vale, gracias a Dios esta es una enfermedad que está muy lograda. Bueno, es un tema largo, espero que no haya sido muy aburrido y nos vemos pronto. Venga, hasta luego.